Si notamos, en estos dos versículos encontramos una palabra que se repite 3 veces: vida. El versículo 1 habla de el verbo de vida. En el versículo 2 encontramos que esa vida, que habla de la vida que fue manifestada. En ese mismo versículo 2 habla acerca que esa vida estaba con el Padre y es la vida eterna. La vida eterna que estaba con el Padre, y nuestro estudio va a girar en torno a estas tres verdades que encontramos en la palabra, en nuestro texto de hoy. Vamos primeramente a ver el verbo de vida y su permanencia. Repitan conmigo: el verbo de vida y su permanencia. Después vamos a ver la vida manifestada. La vida manifestada. Y por último vamos a ver la vida eterna proclamada. La permanencia del verbo de vida, la vida manifestada y la vida eterna proclamada. Amén. Desde que la iglesia fue instituida, desde que la iglesia nació, la iglesia fue fundamentada en la verdad. En la verdad, en esa roca firme. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Una verdad exclusiva, única. Él no dijo: yo soy uno de los caminos para llegar al Padre. No. Él no dijo: yo soy una de las verdades que debes de conocer. No. Yo soy una de las vidas. No. La verdad, el camino es exclusivo y es Cristo. La verdad es exclusiva y es Cristo. Y la vida es exclusiva y es Cristo. Y a través y solamente en Cristo y por medio de Él podemos llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. No es como lo que dicen todas las religiones, al final te llevan a Dios. Simplemente son diferentes nombres, diferentes conceptos, pero al final todos te llevan a Dios, al mismo. Eso no es verdad, esa es una mentira, ese es un error que ha envuelto muchas veces a la iglesia. Entonces, la iglesia fue fundamentada en la verdad para que se mantuviera firme en esa verdad, sólida en esa verdad. Y cada vez que la iglesia, cada vez que un hombre en particular o una familia se aparta de esa verdad, todo se derrumba, todo va para abajo, porque no hay fundamento. A través de la historia de la iglesia ha tenido que enfrentar el desafío de no dejarse absorber por las corrientes culturales, intelectuales del momento. Esa es la lucha de la iglesia que siempre ha tenido. Del siglo I, a finales del siglo I, la iglesia se enfrentó con un problema del gnosticismo, y esto estuvimos viendo en la introducción. La herejía gnóstica representó una amenaza para la iglesia, un matrimonio entre la fe cristiana y el pensamiento griego, y es por eso que Juan escribe esta carta, para contrarrestar todas aquellas mentiras, todo aquel error que estaba tratando de introducirse en la iglesia. Una
un pensamiento que venía de los griegos, que hablaba de que Cristo, que Dios, un Dios trascendental, pero que era lejano, un Dios impersonal, un Cristo que nunca fue verdaderamente hombre, una salvación que ya no es por fe, sino por conocimiento. Gnosis, de ahí viene la palabra gnosticismo, un destino final que no consiste en la resurrección, de la persona entera, sino en la liberación del espíritu de su celda del cuerpo. Decían que el espíritu estaba encarcelado en este cuerpo, entonces tú podías, y todo lo que tú hacías en el cuerpo no afectaba a tu espíritu, entonces tú podías pecar libremente y eso no afectaba a nada. Y esas eran la ideología, la corriente que se estaba infiltrando en la iglesia, y Juan contrarresta todo esto con esta carta. Vivimos en un tiempo en que la certeza y la convicción sobre la verdad ahora ya no se tolera. Ya no hay nada absoluto, todo es relativo, todo se considera de la manera en que tú lo quieras ver. Si yo pienso que esto es así, pues así es, porque yo la concibo de esa manera. Y vemos que todo en este tiempo posmoderno, relativo, y ha afectado mucho en todos aspectos en el mundo, y se está infiltrando todos estos pensamientos en la iglesia. Ahora la verdad se ha reinterpretado, la verdad ya no tiene un solo significado como Dios quiso dárselo desde que la inspiró, ¿no? Ahora yo interpreto la Biblia conforme a yo pienso, yo creo que esto significa esto, yo creo que esto significa el otro, y entonces ahora vemos que en las iglesias están aceptando el matrimonio de ambos, del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Todo eso es la mentira del mundo. Todo eso es lo que está afectando en el mundo y se está introduciendo en la iglesia. Ahora ya el hombre ya de la manera en que piensa y él dice, yo lo concibo así es. Ahora no, yo pienso que dicen algunos que yo soy una mujer atrapado en un cuerpo de hombre, o viceversa. Incluso hay casos que se van al extremo. Yo pienso que soy un animal, un gato, un perro, que atrapado en un cuerpo humano. Y todo eso es porque la verdad ha dejado de ser la verdad. Han tratado de ver de la manera que ellos lo creen, lo piensan. Ya no hay nada real, todo es relativo, no hay nada bueno ni malo, depende como lo que tú quieras, como de la manera en que tú lo quieras ver, de la manera que tú lo quieras pensar, todo, ¿no?, tras el espejo con que lo mires. Y la iglesia, como siempre, cae en esa presa de este tipo de inclusivismo posmoderno, ¿no?, que quiere abrazar todo lo que todos piensan como verdad para ellos,
Y así la iglesia ha perdido sus convicciones, ha perdido sus certezas. Ahora ya no podemos llegar al mundo con el evangelio, se van a espantar. Ya no le hables de pecado, ya no le hables de arrepentimiento, ya no lo hables de la sangre, no, porque te van a rechazar. Eso ya pasó de moda, eso quedó atrás. Ahora hablemos de otras cosas más. Ya no menciones pecado, ya no menciones arrepentimiento, nada. Simplemente dile que repita una oración, simplemente que levanten la mano. Y todo eso ha afectado. Pero Juan, en esta carta, nos da la certidumbre, y da evidencias para que nosotros no caigamos en ese error y para que nosotros nos mantengamos firmes en lo que ha sido desde el principio. En lo que ha sido desde el principio y que permanece. Y ese es el primero que vamos a ver, el verbo de vida y su permanencia. Cuando Juan comienza a escribir, él salta a la introducción, él no dice quién es él no dice a quién va dirigida la carta, él simplemente comienza. Pero lo que está claro en lo que él escribe es el tema. El tema está claro y es que el tema es la palabra de vida. Y el apóstol Juan comienza mencionando con unas pocas y sencillas palabras que esta vida ha sido exhibida a nosotros en Cristo. La vida se manifestó a un mundo habitado por seres mortales que tienen vida física, pero que en realidad están muertos en delitos y pecados. Puesto que desde Adán ha reinado la muerte a causa del pecado que entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Todos pecaron. Y la palabra ahí griega, significado es de todos, todos. Todos, no hay uno justo, no hay nadie que escape. Todos se quedan cortos ante el estándar de Dios. Y como consecuencia, todos los hombres están durante toda su vida sujetos a servidumbre por temor a la muerte, dice Hebreos. Esclavos a la voluntad del diablo, porque el diablo tiene el imperio de la muerte. Y este espíritu es el que opera en todos los hijos de desobediencia. Están en una condición miserable, horrible, una condición horrenda. Y si ese hombre muere en su pecado, en aquel día, cuando los muertos estarán ante aquel juicio, ante el gran trono blanco, serán condenados y serán lanzados al lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. En contraste, Juan el apóstol nos presenta y nos dice que la vida fue manifestada en este mundo lleno de mortales. El reino y la gloria de la inmortalidad, Cristo, el único bien incomparable. Y aquí el propósito del apóstol es colocar ante nosotros a Cristo, el inmenso bien para el hombre. Sí, la principal y única felicidad verdadera que Dios ha derramado sobre los hombres a través de su propio Hijo. El propósito del autor entonces es elevar nuestros pensamientos y que despierte en nosotros e inflame con un deseo maravilloso
y amor hacia el verbo de vida, la persona de Cristo. Debido a la grandeza de este tema que Juan presenta, debido a esa grandeza de este tema, se requiere que esta verdad sea cierta y completamente demostrada. Y esto es lo que Juan, el apóstol, desarrolla. Él nos va a dar evidencias para que nuestra certidumbre, nuestra confianza en eso que era desde el principio se mantenga firme y fundamentada en la persona de Cristo. Por cuanto nuestra salvación depende del Evangelio, su certeza es necesaria en el grado más alto. Por eso es que Juan hace tantas aseveraciones, que esas aseveraciones aumentan, producen en el creyente nuestra fe en el Evangelio. En el versículo 1 comienza, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, para que crean en Él, para que sus convicciones, su certidumbre, y tengan la certeza de que Él es el verbo de vida. Creer no es solamente formarse una ligera opinión, ni consentir solo en lo que se dice, pero tener una firme convicción sin dudas. Eso es verdaderamente creer, sin dudas, para que podamos estar de acuerdo, no con lo que dice el pastor, no lo que dice aquel o aquel, sino lo que dice la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra, como algo completamente demostrado. Es por eso que, por esta razón es que el apóstol da tantas cosas en tan solo estos 2 versículos para la confirmación del Evangelio. La permanencia del verbo de vida. Esa es la primera certeza, la primera evidencia. Lo que era ya desde el principio, lo que ya existía antes que todo comenzara, se refiere indudablemente a la divinidad de Cristo, el que siempre fue la vida y la palabra eterna de Dios, y que apareció en la plenitud del tiempo como hombre, Dios manifestado en la carne. Lo invisible llegó a ser visible. Lo incorruptible llegó a ser corruptible sin dejar de ser incorruptible. Oh, profundidades, decía el apóstol, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, eso es una referencia a la naturaleza humana de Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre, lo que era desde el principio se manifestó, y lo vimos y oímos de Él, y lo contemplamos y lo tocamos con nuestras manos. Juan ya había hablado de esto en su evangelio. En el principio era el verbo,
El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es la manera en que Juan identifica a Cristo Jesús. El Logos, la palabra, y nos comunica que no es un ser creado, pero Él es el creador. En el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es creador. No tuvo un principio, Él es eterno. En el principio de lo existente, Él ya era. En el principio era. Él ya era. Antes de todo lo creado, también nos habla que había una perfecta comunión entre la palabra de vida, el Verbo, y Dios. Era con Dios. Dios no creó todas las cosas, o creó al hombre porque se sentía solo y quería alguna compañía. No, Él tenía una perfecta relación. Había una perfecta relación entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Verbo eterno, el Verbo con Dios, ese Verbo es Dios, dice Juan en su Evangelio. Juan era un judío monoteísta, creía en un solo Dios. Y él dice aquí que Jesucristo no solamente era en el principio, antes que todo fuera creado, sino que estaba con Dios, pero Él era Dios. Él era Dios. Entonces Juan no podía contradecir su monoteísmo en el Dios único. Él dice en Juan 5:44, ¿cómo vosotros podéis creer si reciben gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Del Dios único. Él creía en el Dios único. Ahí mismo en el Evangelio de Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, y a Jesucristo, que tú has enviado. Entonces aquí Juan está diciendo, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces lo que él está afirmando es que el Verbo es el gran yo soy, el Dios eterno, el que siempre ha existido, el Dios único. Y no solamente eso, pero dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. La palabra de vida, la persona de Jesucristo, el Evangelio de Cristo, todo lo concerniente a Cristo, su persona, su obra, su Evangelio. Cuando Juan se dirige a la persona de Jesucristo, él entonces nos presenta algunas características de la certeza que hay en esta palabra de vida, en el Verbo de vida, el que se hizo carne.
Y lo primero que él asegura, que la palabra de vida es segura. El Señor Jesucristo es ciertamente el Salvador. El Señor Jesucristo es la palabra de vida, es el Evangelio, es ciertamente el mensaje salvador, porque está indicado en su permanencia, la permanencia de la palabra de vida. Y él comienza en el versículo 1: fue desde el principio, lo que fue desde el principio. Y prácticamente lo que Juan está diciendo es: la palabra de vida no ha cambiado ni cambiará nunca. Permanece siempre. Juan es ya un anciano, está en la última década del primer siglo cuando escribe esta carta. Él es el último de los apóstoles que vive. Está cerca del final de su vida y está diciendo: lo que yo voy a decirte, lo que yo voy a comunicar, lo que yo voy a escribir acerca de la palabra de vida, eso es lo que era desde el principio. Si nosotros seguimos el rastro acerca de la palabra de vida, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, nosotros vamos a llegar hasta Génesis, el protoevangelio, como lo llaman en latín, el primer evangelio, la primera promesa de Dios de enviar a un Salvador cuando el hombre cometió transgresión contra Dios. Que de la simiente de la mujer vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y si tú vas todavía más allá, llegarás hasta la eternidad pasada, donde el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde el pacto redentor, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, se reúnen, por así decirlo, y crean el plan de salvación. El plan de salvación no fue creado cuando el hombre fue creado y falló, no. Eso fue desde antes de la fundación del mundo, la eternidad pasada. Pero también lo que era desde el principio, de lo que está hablando Juan, está diciendo el principio, el comienzo de la proclamación del Evangelio. En otras palabras, te estoy dando el mismo mensaje que fue predicado por los 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba, y Matías, a que seleccionaron en lugar de Judas. Juan era muy joven cuando comenzó, cuando el Señor lo llamó y Juan comenzó a seguirlo. Se dice que aproximadamente él tenía unos 17 años, era el más joven de los apóstoles, y él está en su última etapa de su vida, ya anciano, y él dice: yo te estoy proclamando todavía lo mismo que era desde el principio, el mismo evangelio, porque no hay nada nuevo. Amén. La iglesia debe permanecer en lo que era desde el principio. Nosotros no nos guiamos por tendencias o
o cultura, por la cultura o por lo nuevo, lo sobresaliente, no. La palabra de Dios es por nosotros por medio de que nos guiamos. Es la palabra de Dios. Juan está diciendo, te estoy dando lo que el mismo mensaje que fue predicado por los 11 y ciertamente por Pablo. Te estoy dando el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, el llamado de arrepentimiento. Te estoy hablando del mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1:17 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El llamado del arrepentimiento, el llamado a creer en Él, para la reconciliación con Dios. El perdón está disponible, nada ha cambiado, no te estoy dando nada nuevo. Porque todo lo que es nuevo está en el error, está mal. Si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Amén. No te estoy dando algo nuevo, no. Siempre los herejes tienen algo nuevo. Tienen una revelación nueva, una visión nueva. La palabra fresca, como dicen ellos. Si tú ves todas esas sectas, religiones, los mormones, tienen un libro, el libro del mormón o la perla de gran precio, nueva revelación, una visión que tuvo ahí Joseph Smith. Si tú vas a los testigos de Jehová, Russell, igual lo mismo, nueva revelación, nueva visión. Lo nuevo está mal. Nosotros debemos permanecer en la palabra verdadera de Dios, la que permanece para siempre. Como hemos dicho, en este momento que Juan escribe, se desarrollaba en las iglesias una ideología llamada el gnosticismo, que supuestamente era un conocimiento elevado, un conocimiento trascendente, información divina que no tenían las personas comunes, sino algunos elegidos, y eso se estaba infiltrando en la iglesia. Decían que habían recibido conocimiento secreto de Dios, pero lo que Juan establece es que este es el mensaje que se le ha dado desde el principio y que permanece y que es eterno. Si tú miras en el libro de Judas, la carta a Judas, en el versículo 3 escribe a los creyentes y los llama amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlos, exhortándoles. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una sola vez. Una sola revelación. Una sola interpretación de esa revelación. Y se les llama a los creyentes a defender, a luchar ardientemente por mantenerse en esa verdad y proclamar esa verdad que ha sido una vez dada. Y esa es la fe apostólica, la fe, la doctrina, la enseñanza que se le dio de parte de Jesús a los discípulos, después apóstoles. Es lo que les digo en la gran comisión: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo
os he enseñado, y aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que yo les he enseñado, eso es lo que van a enseñar. Nada nuevo, nada del momento, no. Lo que yo les he enseñado. Siempre habrá personas que recibirán nueva información, y la nueva información es que los apóstoles estaban equivocados, que Pablo estaba equivocado, que Jesús no era Dios, que Jesús no era hombre. Y debemos guardar nosotros esa fe una vez dada, mantenernos en esa verdad una vez y por todas dada a los santos. Nunca habrá otra fe dada, nunca se repetirá, porque ya fue dada una sola vez. Y al final de los tiempos, cuando esté llegando a su consumación, el juicio del omnipotente Dios sea desplegado, y el primero de los 3 ángeles aparezca en medio del cielo con el mensaje, en Apocalipsis 14:6, todavía vendrá con el evangelio, y mira cómo le llama. Dice Juan en Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno que permanece, la palabra de vida, el mensaje del evangelio, todo lo que concierne a la persona y obra de Cristo, eso es la palabra de vida, el verbo de vida, el logos de vida, permanente, es permanente. Esa es la primera certeza que Juan da en su primera carta. El verbo de vida es permanente, permanece, es eterno. En segundo lugar, la vida fue manifestada. Juan está diciendo, no estoy hablando de una experiencia trascendental, no estoy hablando de algo místico, no estoy hablando de un conocimiento secreto. Te estoy diciendo que esta palabra de vida que experimenté, que escuché, que vi, que contemplé, que toqué. Ahora, la corriente del gnosticismo hablaba de cosas místicas, pero Juan está diciendo, rechacen todo eso en favor de una verdadera manifestación de Dios en carne humana, el Hijo vivo de Dios, la palabra de vida, personificada y manifestada en Cristo. Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No permitas que ningún hereje te influya en la encarnación real. Les está diciendo, les está escribiendo Juan, y nos está escribiendo a nosotros. El verbo de vida se manifestó en el versículo 2. La vida, la palabra de vida, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto. Él lo llama vida. La vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo eterno, el eterno entró en el tiempo y se manifestó. Y vemos 4 características en la manera en que el verbo eterno, el verbo de vida, la vida eterna se manifestó. 4 características. En el versículo 1 las encontramos, y estas sugieren un grado cada vez más profundo de experiencia personal. Primero dice, lo que hemos escuchado. ¿Qué oyeron? ¿Qué oyeron ellos? A Cristo mismo, enseñándoles. Lo que hemos escuchado. Nosotros tuvimos la bendición de estudiar por aproximadamente 1 año y medio el Evangelio de Marcos. Y ahí vimos todo lo que ellos escucharon, los apóstoles, y nosotros los escuchamos a través del Evangelio, las enseñanzas del Maestro. Lo que hemos escuchado, lo que hemos oído. Oímos las parábolas, oímos las historias, los sermones. Juan estaba ahí en todo ese tiempo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, no fue oír un informe al que es dado poco crédito, sino que Juan quiere decir aquí que él había aprendido fielmente de su maestro. Lo que él enseñó, lo que Jesús enseñó, lo que aquel que dijo que era la verdad enseñó. Este anciano estaba ahí cuando era joven. Estuvo ahí con Jesús durante todo el ministerio del Maestro, desde el principio hasta el final. Estuvo allí después de la resurrección 40 días con el Señor, y él escuchó de primera mano a Jesús. Lo que hemos oído indica la realidad en el tiempo pasado como impacto, con un impacto actual. Eso que nosotros escuchamos en el pasado permanece el impacto en nosotros. Aquello que has escuchado desde el principio, la palabra de Dios, ¿te impactó en el tiempo cuando la escuchaste? ¿Y todavía ese impacto ha permanecido en tu vida? ¿Todavía permanece? ¿O fue simplemente en el tiempo que la escuchaste que te impactó y después, como aquella parábola del sembrador, que la semilla cayó junto al camino, la palabra, vinieron las aves, se la llevaron? La que cayó en pedregales, que brotó, pero como había piedras, se secó, no tenía profundidad. La que creció en espinos, nabrojos, que le robaron los nutrientes y se secó, la ahogaron. Te ha robado el enemigo la palabra, los afanes, las pruebas,
El mundo te ha ahogado y aquello que había tenido un impacto ahora ya no está. Y Juan está diciendo, aquello que escuché en el pasado tiene un impacto aún. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera, mis amados hermanos? ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Conociendo de el Señor. Esta no es una carrera de corto plazo, es una carrera de resistencia. Y tenemos que correrla con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Mis amados hermanos, es triste ver cómo aquellos que han empezado la carrera y vemos cómo se han abandonado, la han abandonado y han caído. Porque no han permanecido en la verdad. Mis amados hermanos, mi oración y mi deseo es que nosotros continuemos la carrera, que continuemos hacia la meta, que podamos aquel día estar delante de Dios glorificándole y exaltándole. Porque muchos saldrán, muchos tirarán la toalla y simplemente darán, no es que pierdan la salvación, pero simplemente darán evidencia de que nunca fueron salvos. Juan lo dice en 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Mis amados hermanos, que permanezcamos en la carrera, en el camino. No hemos escuchado en un sentido progresivo y completo, dice Juan, y continuo. No se limita a una sola vez, no. Lo que hemos escuchado ha tenido un impacto en el pasado, en el actual, y no lo escuchamos una sola vez, lo escuchamos varias veces. La idea fue que estuvimos ahí, yo estaba ahí, lo escuché el sermón del monte, escuché las parábolas, todas ellas, lo escuché predicar en las sinagogas, a la orilla del mar, en las vías públicas, lo escuché en las casas, lo escuché todo. Lo escuché de primera mano, 70 años atrás. Pero todavía era una verdad viviente, ardiente en el corazón del apóstol. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Luego digo, lo que hemos visto con nuestros ojos se refiere al acto físico de ver. Esa sola realidad no es nada místico. Él está diciendo, no está diciendo, tuve una visión, vi una apariencia de un fantasma, de logos viviente, no. Eso era lo que decían los docetistas. Nosotros lo hemos visto con nuestros ojos, no con algún tipo de pensamiento visionario trascendental. Lo hemos visto con nuestros ojos porque fue real. Por eso agrega lo de con nuestros ojos, para que todos sepan que está hablando de la vista física. Una visión completa que tuvo un continuo impacto. Vio la perfección de la revelación de Cristo por sí mismo.
Lo vio con sus propios ojos. Él estaba ahí cuando Jesús echó fuera de los demonios. Estuvo ahí cuando dio vista a los ciegos. Él vio con sus propios ojos, con una experiencia personal, cuando Jesús multiplicó los panes, cuando sanó a los paralíticos. Él estaba ahí. Cuando Jesús caminó en el agua, Él estaba ahí cuando multiplicó los peces y los panes. Lo vio con sus propios ojos. Experiencia personal, de primera mano, maravilloso. Y Juan dice, puedes estar seguro, puedes tener la certeza de esto. Puedes estar seguro acerca de Cristo y quién era Él. No porque tuve una visión, como dice la gente hoy en día, vi al Señor y me dijo. No, lo que tienes que hacer es regresar a la palabra de Dios. Mira los evangelios, mira las narraciones, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo que hemos contemplado, y aquí parece repetir otra vez lo que había dicho, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Todo, pero aquí no significa simplemente mirar algo, un tiempo, no. Esta es una mirada permanente. Ese verbo es usado en Juan una vez más, 1:14, y vimos su gloria, lo contemplamos, lo miramos de cerca, lo miramos profundamente, lo escudriñamos. Estaban mirando profundamente las realidades de quién era Cristo, su poder para perdonar, su poder sobre los demonios, su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la muerte. Y Juan dice que no solo vio los eventos, vio al hombre, a Jesús, sino que vio el significado también de quién Él era. Vio que Él era Dios en carne. Lo contempló. Y luego agrega otra de las características, la cuarta. Y palparon nuestras manos. El griego significa aquí andar a tientas como los ciegos. Jesús usó esa palabra en Lucas 24:39 cuando dijo, tóquenme, siéntanme. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Miren que yo soy. ¿Recuerdan lo que le dijo a Tomás? Mete tu mano en el costado, en las heridas. Juan incluso se apoyó en el pecho de Jesús. Él lo describe a sí mismo en su evangelio. Juan estuvo cerca de Jesús por 3 años para realmente entender quién era Él. El verbo manifestado, la vida manifestada, el verbo que permanece, el verbo eterno, el verbo de vida, la vida manifestada que ellos oyeron, vieron, contemplaron y tocaron. El verbo de vida, todo lo tocante al verbo de vida. En Él estaba la vida. Todas las cosas que nosotros vemos poseen existencia. Pero Jesús no. Él es la vida. Tú y yo podemos dejar de ser, pero Jesús no. Él es la vida misma. Él es el que da vida, imparte vida a todas las cosas. Él puede crear
y dar existencia. Él puede impartir vida a los muertos porque Él es la vida y es dador de vida. Él ha infundido vida en las criaturas que han creído en Él y se han arrepentido, y ahora los restaura la vida, la que había perecido, la que se había extinguido por el pecado de Adán. Además, la palabra verbo puede estar explicada en dos maneras aquí, como lo hemos visto ya, nada más para recalcarlo. El verbo puede ser explicado como Cristo, como el Evangelio, porque por medio de Él la salvación es traída a nosotros. Por medio de Cristo y el Evangelio, la palabra de vida, por cuanto su sustancia del Evangelio es Cristo, quien había sido siempre con el Padre y fue manifestado a los hombres. Ahora vemos la vida eterna proclamada, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, proclamamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él dijo, Juan, ¿saben cuál es mi conclusión? Es esta. Mi conclusión es la vida, la palabra de vida, la vida divina, la vida que se manifestó, la vida que nosotros proclamamos, es la vida eterna. Esa es mi conclusión, dice Juan. Porque yo lo escuché, lo vi, lo miré, contemplé, lo toqué. La vida eterna de Dios fue manifestada en la carne, en la persona de Cristo. Fue manifiesto. Eso significa hacer visible lo que estaba oculto. A Dios nadie lo conoció. El unigénito Hijo del Padre es el que ha venido a darlo a conocer. Dios estuvo escondido hasta que Cristo, la palabra de vida, se hizo visible. Esa vida no era otra que la vida eterna que estaba con el Padre, que se manifestó. Las criaturas caídas nunca podrían ascender al cielo para buscar la vida, por lo que el Hijo tuvo que descender a la tierra para traer esa vida. La palabra de vida y la vida eterna son lo mismo. La palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En Él estaba la vida, dice el Evangelio de Juan 1:4. Mira todas las ocasiones en que Jesús se refirió a esta vida. En Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, tiene una vida igual con la del Padre. Él es igual en esencia, en sustancia, al Padre. Luego en 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Afirmando que Él es la vida. En 11:25
al 26 de Juan dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego en 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Esa es la conclusión de Juan. Cristo es el verbo de vida, Dios en la carne. Y primera de Juan 5:12 dice, y Juan aquí es, como hemos visto, por tajante. Para él no hay blanco ni negro. Perdón, para él no hay intermedio, es blanco o negro. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así, simple. No hay términos medios, es blanco o es negro. Tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Yo estaba ahí, yo lo escuché, lo vi, lo miré atentamente, busqué a tientas, como los ciegos, lo toqué, pude discernir, lo sentí, lo toqué. Y te digo que esta es la vida eterna, la vida divina, en carne humana. Esa es la misma vida que estaba cara a cara con el Padre. Este es Dios. Este es el eterno Dios. Este es el maravilloso testimonio de Juan. Y mi responsabilidad, dice, es dar testimonio y proclamarles esa vida eterna. Como testigo, como alguien que lo vio, debo de dar testimonio personal desde el punto de vista de mi experiencia. Mis amados hermanos, ¿tú has experimentado a Cristo? Es tu responsabilidad dar testimonio y proclamar a Cristo, la vida eterna. Pero si vas a dar testimonio, si vas a ser testigo legítimo, tú tienes que haber experimentado, tienes que haberlo experimentado primero. Me temo que muchos aquí no dan testimonio de Cristo porque no lo han experimentado. Si vas a ser testigo legítimo, tienes que haber experimentado a Cristo. Ese es el testimonio de Juan. Eso para que comprendamos cómo Juan vio su ministerio. Él es viejo, ya sus últimos años, pero él viene con el mismo mensaje que experimentó personalmente, con esa verdad absoluta y única. La revelación que experimentó personalmente, eso es lo que él estaba proclamando. La manifestación que se convierte en proclamación. Y Juan quiere que los lectores tengan el mismo conocimiento glorioso que él. Y los demás apóstoles también lo tenían. Y las personas a quienes Juan les escribe seguramente nunca habían visto a Jesús. Él está escribiendo a las iglesias de Asia Menor, lo que es Turquía. Jesús nunca llegó ahí por algunas circunstancias.
no serían estos entonces testigos de Cristo, porque ni siquiera han escuchado, ni siquiera han visto, ni contemplaron, ni palparon la palabra de vida. Pero Juan está ahí para ser testigo ocular que les proclame la verdad. Él es creíble por su vida y su carácter y su apostolado. Y todos saben que él es Juan y que él estuvo con Jesús. Por su vida, por su carácter. Se ve que nosotros hemos estado con Jesús. Nuestra vida, nuestro carácter da testimonio de eso. Entonces, en un sentido muy real, Cristo se manifestó a los apóstoles. Lo oyeron, vieron, tocaron, contemplaron. Entonces ellos son calificados como testigos oculares, de primera mano, de modo que pudieran transmitirlo a otros en la proclamación del Evangelio, y cuando sea recibido por otros, se transmitirá nuevamente a la próxima generación. Eso es así como ha funcionado desde el principio. Se ha transmitido esa verdad de generación a generación, y hoy en el 2018 se hirió desde Jesús, de aquí del Bronx, debe proclamar esa verdad y pasarla, inculcarla a nuestros hijos, la próxima generación. Fundamentarlos en la verdad, en la palabra. Porque si no, el mundo los está fundamentando en todo ese error. Así que no te espantes cuando un día tu hijo o tu hija se aparezca y te diga: papá, si es niño, yo pienso que soy niña. O que venga tu hija y que te diga: papi, salí embarazada, estoy embarazada. ¿Por qué? Porque el mundo está atacando constantemente. Y si nosotros no permanecemos en la verdad, si nosotros no nos fundamentamos en esta verdad que permanece para siempre, nosotros no podemos ser apóstoles, ninguno de nosotros puede, pero tenemos el relato de los testigos de los apóstoles aquí mismo. Pedro fue otro testigo ocular, quien dice en su epístola que fue el testigo presencial de la gloria manifestada de Cristo en la transfiguración. Todos los libros del Nuevo Testamento escritos por los apóstoles y aquellos que estuvieron relacionados también con los apóstoles están aquí mismo. El libro de Hechos habla acerca de la doctrina de los apóstoles, que era el contenido de la predicación, enseñanza y el estudio de la iglesia. Y Juan dice que es cierto, esto es cierto, la palabra es la verdad, el mensaje es verdadero, el mensaje permanece porque se ha manifestado, y eso es lo que proclamamos: la vida eterna, la vida eterna. Que Cristo, el Dios, vino y habitó en nosotros y se hizo hombre. El hombre no podía salvarse por sí mismo. Dios tuvo que descender y se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió en lugar de los pecados. Llevó nuestros pecados en la cruz en lugar de aquellos que creerán y que creen. Y murió y fue sepultado y resucitó en el tercer día. Esa es la verdad del Evangelio.
Ahora hay perdón para nuestros pecados, hay reconciliación con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Ahora podemos tener comunión con el Dios único y verdadero. Esa es la verdad que fue proclamada desde el principio, que es proclamada y que será proclamada hasta el final. No hay nada nuevo, la misma verdad en la cual nosotros debemos permanecer y fundamentarnos. En la verdad de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor,